¿cómo están? Yo soy Kiria Montoya. Bienvenidos a un programa más de Psicodiálogos con Mares. El día de hoy nos acompaña nuevamente el doctor Lino Palacios. Hola, Kiria, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, bueno, el doctor Lino es paidopsiquiatra, es decir, que es especialista en niños, adolescentes y adultos. Es egresado del Instituto Nacional de Psiquiatría y socio fundador de la clínica Benessere. Oye, Lino, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que rige básicamente toda nuestra vida y están presentes en todo momento. ¿Las emociones me controlan o yo controlo a mis emociones? Es una muy buena pregunta. En realidad las emociones no las controlamos. Eso es algo que debemos de tener claro en un inicio. Más bien, si tenemos esta postura, nos podríamos ayudar más y podríamos ayudar más a los demás. Las emociones son una respuesta ante un evento, ante una situación. Es decir, hay situaciones que me pueden desencadenar enojo o me pueden desencadenar alegría o me pueden desencadenar desagrado o me pueden desencadenar sorpresa o me pueden desencadenar tristeza o me pueden desencadenar tal vez miedo. Entonces, pues las emociones finalmente son una respuesta ante una situación y así tendríamos que entenderlas. Es decir, las emociones vistos desde esa perspectiva no las controlamos. Y si nosotros entendemos que no las controlamos, más bien podríamos... Las regulamos, ¿no? O podríamos más bien pensar por qué aparecen. Y a partir de eso podríamos regularlas. Ok. Sí, es decir, quizás ahí lo que te refieras más bien es a cómo es la respuesta cuando tengo enojo, cómo es la respuesta cuando tengo o cuando siento alegría, cómo es la respuesta cuando siento desagrado. Entonces, cuando yo reconozco la emoción, podría yo tener esta capacidad de regular mi respuesta ante la emoción. O sea, la emoción como tal, repito, no la controlo, pero sí puedo controlar la respuesta. El nivel, ¿no? La intensidad, digamos. La intensidad o la intensidad de la respuesta ante esa emoción. Ok. ¿Hay emociones positivas y negativas? No, por supuesto que no. Las emociones son emociones. Yo quiero remitirme un poco a en términos de lo que se sabe sobre las emociones, ¿no? Hay un teórico, un investigador que muchos conocen, que es Paul Ekman. Y Paul Ekman es un psicólogo, antropólogo, el cual pues contribuyó mucho en sus estudios transculturales a entender a las emociones. Y él mencionaba, como lo señalé hace un momento, que había 6 emociones básicas, que en este caso es la alegría, la ira, el desagrado, el miedo, la sorpresa y la tristeza. Después, eso fue en los años 70 del siglo pasado, posteriormente le agregó muchas más emociones y hay otros teóricos que han estudiado mucho más este tema, de tal forma que hay quien postula que hay más de 300 emociones, ¿no? Pero diríamos que estas son las emociones básicas y lo que quiero decir con esto es que finalmente son inherentes al ser humano y que finalmente las emociones pues responden ante algo que nos las genera, ¿no? Entonces, pues a partir de eso tendríamos que entender qué es lo que estoy sintiendo. ¿Sentimos demasiado o sentimos poco? Híjole, no lo sé, pero yo te podría decir que sentimos, para empezar, ¿no? Sentimos y más bien en la medida como nos percatamos de lo que sentimos, probablemente podemos regular nuestra respuesta a lo que sentimos, ¿no? Porque es diferente la respuesta en cada persona, porque a lo mejor un mismo evento puede ser muy emocionante para alguien y para otro puede ser totalmente irrelevante. Pues podría ser por las experiencias que vienen atrás, ¿no? Es decir, por el contexto, por el contexto tanto familiar como el contexto sociocultural, por lo que está aceptado y no está aceptado, ¿no?
¿La personalidad? La personalidad, sí, o sea, yo diría, bueno, así como lo pones, me parece correcto, es hablar sobre un antecedente biológico y un antecedente sociocultural que de alguna manera van modulando esas emociones, modulando la expresión de las emociones, porque las expresiones las emociones más bien están ahí. Bien, hablando de temas socioculturales o familiares, digamos que nuestro primer encuentro con las emociones, pues desde que somos bebés, es mamá y papá, o a veces solamente la mamá, ¿no? Así es. O a veces el papá nada más, ¿no? También podría ser. Me refiero, por ejemplo, sobre todo, un bebé recién nacido. Sin duda. En situaciones normales, quizá, pues con quien más al principio está es con mamá y desde el vientre, ¿no? Digamos que, ¿crees que se aprenda algo de emociones? Por supuesto. O sea, desde el vientre. Por supuesto. Yo te diría que sí, que las emociones están desde inútero, como podríamos decirlo correctamente, es decir, desde el vientre. Y una vez que nacemos, pues nuestro primer referente, sin duda, lo más frecuente es nuestra madre, con quien es nuestro cuidador primario. Puede ser el papá en algunos casos, que no es la mayoría. Pero finalmente, esos primeros cuidadores influyen mucho sobre la expresión emocional. Insisto otra vez, porque esto es importante entenderlo. Una cosa es la emoción y otra cosa es la expresión de la emoción. Uh-huh. Y ahí es donde entra más bien ese aprendizaje de cómo aprender a expresar nuestras emociones. La afectividad, sí. A fin de cuentas, ¿no? Porque sí. Si uno pertenece a una familia que es emocionalmente muy afectiva o tiende a demostrar sus emociones, es muy probable que la mayoría de los elementos de esa familia sea así. En cambio, si es una familia muy fría, una familia más distante, una familia que pues tiene a lo mejor alguna situación o aprendieron, ¿no? Fueron educados de cierta manera en la que no se les permitía demostrar sus emociones o era mal visto, pues de alguna manera si creces en un ambiente así es difícil que seas una persona demasiado abierta o demasiado afectiva, ¿no? Sin duda, esto que tú le llamas afectividad o esta expresión de las emociones, sin duda que tienen una modulación sociocultural que empieza desde la familia y que pues si uno ve, por ejemplo, cómo es la expresión afectiva en familias latinas, por ejemplo, comparado con la expresión de la emotividad o de las emociones en familias sajonas, nos damos cuenta cómo nosotros somos mucho más de tocar, de abrazar, más otra cálidos. Vez, más, pues no sé si más cálidos, pero al menos nuestra expresión es distinta. Sí. Y en realidad eso de alguna manera es como mucho más expresivos, ¿no? Eso sí es cierto, pero no sé si más cálido, yo creo que sí, ¿no? Porque yo vivo en una familia latina, pero sí, mucho de esto influye. Ahora, creo que esto también yo no lo tengo que decir porque yo no soy ni el experto en el área de la sociología o de la antropología social, pero finalmente estos patrones de expresión tienen una razón de ser en ciertas circunstancias que hacen que esas poblaciones de alguna manera utilicen ciertas expresiones para ciertos fines. Ahora, yo voy a remitirme más allá del tema de lo sociológico o antropológico social sobre la importancia de permitir a nuestros hijos, a los niños, a los adolescentes y a nosotros mismos, el primero aprender a reconocer nuestras emociones. Uh-huh. Y en segundo término el poder expresarlas, ¿no? Porque esto va de la mano de otros conceptos que ustedes seguramente han escuchado como el de la inteligencia emocional, sí. Y que va muy de moda, o otros conceptos como el de la mentalización y demás, que son conceptos que van muy de la mano de cómo tenemos que, se basan mucho en esta expresión de nuestras necesidades, o el reconocimiento primero de nuestras necesidades. La aceptación. Exacto, y después de la expresión de nuestras emociones. Y cómo es importante siempre entender que hay una diad, es decir, la interacción, como su nombre lo dice, es finalmente un ir y venir, es decir, en esa... yo recibo, pero también envío y también el emisor se vuelve receptor y entonces esto hace que la comunicación, que es una manera, es un aspecto importante en el ser humano, pues tiene que ver con este tipo de elementos.
Ahora, por ejemplo, cuando eres niño, es muy común y dada a la forma en la que hemos sido educados la gran mayoría de los latinos o mexicanos, donde quiera que nos estén escuchando o viendo, pues es muy común reprimir ciertas emociones en los niños, como papás o como abuelos o como cuidadores de los niños. Es, no me hagas ese berrinchito, no, es que no te tienes por qué enojar, no, es que no me grites, perdón. Muchas veces les reprimimos el enojo, les reprimimos la ira, les reprimimos la tristeza. No estés triste, no hay que estar triste, hay que estar felices, ¿no? Pero fíjate que ahí lo mismo que estás diciendo, creo que es importante, porque así nos pasa a todos, ¿no? Yo, por supuesto, yo me incluyo. Insisto, una cosa son las emociones y otro aspecto es la expresión de las emociones. Entonces, por ejemplo, es correcto, es muy frecuente que digamos, no te enojes, ¿por qué estás triste? No tengas, o sea, no debes de tener miedo, ¿no? O sea, esta falta de validar la emoción. Exacto. Y otra cosa es decir, ¿cómo expreso mi emoción? Es decir, si yo me enojo y le grito a alguien, si yo me enojo y le falto al respeto, entonces yo creo que eso tiene que tener un límite. Entonces, claro, esta es la parte importante que como sociedad, digo, yo hablo de la sociedad mexicana porque es la que yo conozco, seguramente en otras poblaciones lo hay también, pero en nuestra población es muy frecuente el no validar la emoción. Es decir, podríamos no estar de acuerdo en una emoción que nos podríamos tener y compartir en este momento, pero finalmente yo tengo que validar tu emoción, entender de dónde surge, para entonces de alguna manera llegar a un acuerdo. Conectar también con la persona, ¿no? Exacto. Y eso sucede muchas veces que no conectamos cuando somos papás o mamás con las emociones de nuestros hijos. Porque, por ejemplo, eso es algo que yo he visto con frecuencia, que es, quiero evitarle a mi hijo el que se frustre. Quiero evitarle a mi hijo que se sienta triste. Quiero evitarle... No, eso es imposible. Entonces, más bien, si yo le enseño a poder reconocer esas emociones y entonces, en consecuencia, poder expresarlas de manera correcta, de manera adaptativa, entonces, bueno, estoy colaborando, estoy apoyando su desarrollo emocional. Si yo de pronto todo el tiempo quiero que no se enoje, que no haga berrinches. Y por eso le concedo todo lo que me pide, exacto, ¿no? Entonces eso, lo que estoy generando son más dificultades porque tarde o temprano ese ser humano se va a enfrentar a un medio que lo va a frustrar, que le va a generar emociones negativas y no va a saber cómo poder contender con ellas. Yo digo, ahí está, seguramente tú también lo has visto, pues esta frase, este enunciado, esta idea sobre que nos cuesta trabajo decir que no, sin duda, pero atrás de eso yo creo que hay mucho esta dificultad para entender por qué decimos que no. O sea, porque hay por un lado yo le digo a mi hijo, no digas que no, o sea, más bien aprende a decir que no, pero cuando yo le digo, oye, ve y lava los trastes, me dice no. Entonces, creo que es importante también entender cuáles son, o sea, en ese entendimiento, el poder ser coherentes y ser consistentes en nuestra manera de enviar un mensaje. Claro. O, por ejemplo, ¿no? Me pasa muy frecuentemente cuando llegan a mi consultorio y dicen, oye, Lino, pues es que la verdad es que yo quiero que mi hijo ya no grite y no golpee, ¿no? Y entonces yo le pregunto, ¿y tú qué haces? Pues le grito y lo golpeo. Entonces, pues esta parte de la regulación también tiene que ver con, para regular a un ser humano tenemos que corregular. Y eso quiere decir que yo también tengo que a reconocer mi emoción y a enseñarle al otro ser humano en cómo tengo que expresar mis emociones. Claro, aprender a regularnos a nosotros mismos para poder ayudar a nuestros niños. Para enseñarles, ¿no? Pues si no, ¿cómo? Sí, por supuesto, porque aparte yo veo una diferencia a veces de cómo se educa con respecto a las emociones a las niñas que a los niños. Es muy común decirle, es que los niños no lloran. O sea, pareces una niñita, ¿no? Eso, es ya triste, desde ahí eso ya es no lamentable. Estás validando una emoción de tristeza o de frustración que está sintiendo el niño. Y para empezar, pues ya estás relacionando que eso es nada más de niñas, ¿no? O sea, que eso... O de debilidad. Exacto, un sentimiento ahí de debilidad. Cuando no es así, cuando es lamentable que no podamos favorecer la expresión emocional de nuestros
niños, al igual que de nuestras niñas, ¿no? O el hecho de poner un límite. Yo siempre digo, los niños ahora es muy frecuente que ellos aprendan mucho en sus escuelas, en algunas escuelas, sobre educación emocional. Y ellos saben que, por ejemplo, el enojo sirve para poner un límite, ¿no? Claro. O la tristeza sirve para pensar, o sea, me detengo y puedo pensar mejor algo. O el miedo me anuncia o me alerta de algún posible peligro. Entonces, por eso digo, cuando yo tengo una emoción, tengo que primero más bien aprender a reconocerla para saber de dónde viene y por qué se desencadena la emoción. Claro, como bien dices, doctor, reconocerla, validarla, acompañarla, ¿no? El hecho de, por ejemplo, como mamás o papás es, ya cuando se te pase, mientras vete a tu cuarto, ¿no? Ya cuando se te pase, ya eso vienes. no es validar. Eso no lo estás validando, le estás diciendo al niño, o sea, ahorita no eres bienvenido, ¿eh? O sea, tú allá, cuando ya estés bien, entonces ya vienes, ¿no? Validar no es decir, ay, pobrecito, es que está triste. No, validar es, por ejemplo, decir, oye, veo que estás triste, ¿verdad? Esto te genera enojo, ¿cierto? Puede ser que yo como papá o mamá no estoy de acuerdo con esa emoción. Sin embargo, lo que tengo que hacer primero es validar para que el niño o la niña reconozca que hay algo que le genera un enojo. Claro. Y a partir de eso podamos abrir un diálogo, porque si no, de otra manera es complicado, ¿no? Claro, es decir, el enojo es válido. Lo que no es válido es gritar, golpear, insultar, aventar, o hacer golpear, destrozos, ¿no? Eso no se puede permitir. Ahí es donde tiene que haber el límite. Y ayudarles a gestionar, ¿no? A los niños en este caso. Por ejemplo, alguna otra psicóloga en algún momento me recomendaba, ¿no? Darles masita a los niños como, es una estrategia. Para poder, de alguna manera, ir sacando la frustración, o que pudieran gritar, ¿no? Gritar muy fuerte sobre un cojín o sobre una almohada, o llegar y rayonear, o sea, de alguna manera ayudarles a sacar esa energía que les está produciendo la emoción. Pues es una manera, bueno? sin duda que es bueno, digo, es una alternativa. Yo pensaba también cómo es frecuente, por ejemplo, cuando yo veo chicos o chicas con trastornos de conducta y las mamás o los papás me dicen, oye, Lino, pues la verdad es que ya no hay estos problemas, pero ahora anda de discutidor de todo. Entonces yo les digo, qué bueno, porque en realidad, o sea, llevar el desacuerdo a la palabra cuesta trabajo, ¿no? O sea, reconocer que algo no me gusta cuesta trabajo. Entonces, pues para mí ese es un signo de mejoría. Eso no quiere decir que voy a validar todo aquello, o más bien voy a estar de acuerdo con todo aquello que se expresa, pero puedo llevar primero una validación y después a decir, oye, veo que te enoja, sin embargo, esta es una obligación que no hay negociación y la tienes que hacer, ¿no? O sea, en realidad valido, entiendo tu enojo, me parece que, o sea, es válido que te sientes enojado, pero pues en realidad no hay manera que tú te salgas de tu obligación. Bueno, eso con los niños, pero entonces, ¿y los adultos? Bueno, pues ¿cómo regulamos? Híjole, pues tuvimos que haber llegado a la infancia, pero bueno, como eso ya no es posible, bueno, siempre hay una oportunidad, por supuesto que hay una oportunidad. Y una manera, primero, siempre es el reconocer nuestras emociones, ¿no? El aprender a reconocerlas y mucho de esto nos ayuda un proceso psicoterapéutico. Yo creo que, hay gente extraordinaria, como la gente aquí en Mares, que son excelentes psicoterapeutas que pueden acompañar y enseñar y ayudar a esos adultos a reconocer sus emociones para después, una vez reconocidas esas emociones, puedan aprender a regularlas. Y bien lo dices, doctor, pero por ejemplo, uno como mujer, que mes con mes tiene sus altas y sus bajas hormonales. Bueno, hay veces que no queremos que ni nos toquen, que ni se nos acerquen. Es más, no nos acercamos. La paciencia está así reducida al -5. Ciertamente. -10 a veces, ¿no? ¿Qué podemos hacer? No, bueno, pues ahí tiene, a ver, ese es otro, yo creo que es otro escenario distinto, porque estás hablando de una condición en salud que está, valga la redundancia, afectada, condicionada por aspectos biológicos y que puede tratarse de un síndrome premenstrual, ¿no? O sea, hay una entidad que se llama disforia premenstrual y entonces cuando es así, si son muy intensos y hay dificultades realmente en la interacción, existe tratamientos para eso. Ahora,
finalmente, pues eso se tiene que particularizar o individualizar, pero yo lo que recomendaría, si esto genera problemas en la interacción, pues sí acudir con su profesional de la salud más cercano y confiable. A lo mejor la meditación, la aromaterapia, ¿puede ayudar? Podría ayudar, sin duda, que alternativas como la meditación, como hacer yoga, como hacer ejercicio, ayudan positivamente a la regulación emocional. Bueno, el ejercicio fundamental. Fundamental. Sin embargo, insisto, mucho parte del poder, alternativas como hacer yoga, meditación pueden también ayudar a el reconocimiento emocional y eso a su vez poder entonces implementar o ayudarnos en estrategias para regular nuestras emociones o la expresión de nuestras emociones. Claro, porque hay veces que sí, la emoción está desbordadísima y lloramos por todo, gritamos por todo, nos enfadamos por todo. Ahí tendríamos que también, y haciendo un poco de conexión con lo que hemos venido platicando, con descartar que no haya un trastorno de ansiedad o un trastorno afectivo. Es decir, si alguien de pronto en algún momento tenía una manera, un patrón de responder y demás, ¿no? Por ejemplo, nuevamente, puede ser que en mujeres haya un síndrome premenstrual leve, moderado, que se puede manejar, ok, pero si de pronto esos síntomas ya no nada más están en ese periodo, sino es a lo largo del tiempo, es decir, ya en cualquier momento, sin considerar el periodo, pues vale la pena acercarse con un profesional de la salud para hacer una distinción que no estemos cursando con un trastorno de ansiedad o un trastorno afectivo, ¿no? Muy bien, doctor. En hombres es muy común, y yo lo he visto eventualmente, que sentimientos como la tristeza, la frustración, la desesperanza se manifieste como enojo, porque así lo vieron en el papá, en el abuelito, en el bisabuelito, o sea, como que se ha ido pasando de generación en generación la respuesta a esa emoción como hombre, ya adulto. Sí, bueno, ahí lo hemos mencionado el día de hoy, hay factores culturales que modulan la expresión de las emociones. Bueno, lo decías hace un momento, cuando se dice los hombres no lloran, los hombres no pueden tener depresión, y eso es falso. Ahora, repito otra vez, uno siempre tiene que considerar los aspectos socioculturales en la expresión emocional. Sin embargo, si yo tengo, por ejemplo, el antecedente de que mi mamá en algún momento se deprimió, tengo un hermano con depresión, o mi papá sufrió de algún trastorno de ansiedad, y yo empiezo a tener un periodo de 2 o más semanas en donde casi todo el tiempo, la mayor parte del tiempo estoy irritable, tengo problemas de sueño, de apetito, tengo ideas de que ya no soy tan útil, que es mejor morir, que no hago bien las cosas, tengo problemas de concentración, tengo problemas, repito, de apetito, bajo de energía, no disfruto las cosas. Entonces ya no estamos hablando de una emoción, de una tristeza, sino estamos hablando de una depresión, probablemente. Y repito otra vez, necesitamos acudir o acercarnos a un profesional de la salud mental. Oiga, doctor, ¿y la bipolaridad? Bueno, la bipolaridad es un trastorno considerado por las clasificaciones internacionales como un trastorno afectivo, un trastorno del afecto, en donde pues vienen de alguna manera hay expresiones en algún momento de un episodio depresivo y en otro momento puede haber una expresión de incremento en el ánimo, de elevación en el estado de ánimo, donde hay de pronto disminución en la necesidad de dormir, aumento en la velocidad del pensamiento, euforia, y estamos muy desinhibidos y incurrimos en problemas en diferentes áreas. Y pasa con las manías, ¿no?, que se presentan. Bueno, es que hay un concepto que hay que aclarar. En realidad, a veces popularmente manías puede ser como una manera de alguna conducta, alguna actividad que nada tiene que ver con el concepto de manía. Cuando hablo de más bien un periodo de elevación en el estado de ánimo, donde dejo de dormir, donde de pronto estoy desinhibido, incrementa mi apetito sexual, me meto en problemas, hago gastos innecesarios. Entonces eso para mí es manía, más que
los manerismos o patrones estereotipados que de pronto les llamamos manías. Muy bien, doctor. Pues ha sido súper interesante hablar de todo acerca de las emociones que están presentes en nuestra vida todo el tiempo. Simplemente hay que aprender a regularnos. Y a estar atentos primero, ¿no? Yo diría que antes de regularnos, insisto, es primero estar atentos, estar conscientes de que que todo el tiempo vamos a tener emociones, que hay aspectos que van a despertar emociones y que a partir de eso, pues si las conocemos, entonces aprenderemos a regularlas. Perfecto, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias, Kaya. Y bueno, no se olviden, por favor, si les gustó esto que acaban de ver o de escuchar, no olviden ponerle like en Mares Salud Integral, suscríbanse y por favor compártanlo a quien crean que más lo necesita. Yo soy Kiria Montoya y nos vemos en un próximo programa de Psicodiálogos con Mares. Hasta pronto. Bye bye.